¿a quién debo obedecer? ¿A quiénes debo obedecer según la Escritura? Y el primero está en Hebreos 13:7. ¿Dentro de qué contexto estamos estudiando esto, verdad? Para las personas que de repente ven el video sin tener en cuenta en qué estuvimos estudiando antes. Estamos estudiando acerca de la vida cristiana, ¿sí? La primera pregunta que nos habíamos hecho al empezar es, ¿qué es la vida cristiana? Y la vida cristiana es una relación con el autor de la vida, con Jesucristo. Y eso afecta mi relación con Dios, conmigo mismo, con los demás y con el mundo, ¿verdad? Y hemos estudiado una serie de contenidos que tienen que ver con, aparte de la vida, también la muerte, acerca de la salvación, cuáles son los requisitos, los resultados de esa regeneración, quién soy en Cristo, seguridad de salvación. En el punto 6 hemos estudiado Efesios, nuestra posición, nuestra práctica como cristianos. En el punto 7 acerca del Espíritu Santo. En el punto 8 acerca de la confesión, que es muy importante. En el punto 9 habíamos estudiado la vida cristiana, la segunda definición, ¿verdad? La vida cristiana es una vida de sumisión o entrega a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Es conociendo su palabra. Por eso en el punto 10 hemos estudiado la palabra de Dios en general, ¿verdad? Encontrando ahí las utilidades de las mismas, la importancia de estudiar la palabra de Dios. En el punto 11 hemos estudiado nuevamente la obediencia como tal, porque es fundamental. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Una manera de demostrar nuestro amor al Señor es guardando su palabra. Y dentro de eso habíamos estudiado la importancia de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, las actitudes. Eso vimos ayer, las actitudes correctas en relación a la obediencia. Y vimos las promesas o bendiciones de la obediencia. La seguridad en él, Proverbios 1:33, ¿verdad? El que confía en él vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y la purificación del alma, como decía Primera de Pedro en 1:22. Terminando esta serie de estudios sobre la obediencia, en el punto E, ¿a quiénes debemos de obedecer? Hebreos 13:7. Si algún hermano quiere ayudarme en la lectura, le voy a agradecer. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén, hermano. A ver, vamos a agregar un texto a Hebreos 13:7. Vamos a leer también el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Más claro todavía, a quienes debemos de obedecer. A vuestros pastores. En el verso 7 hay tres énfasis. Primero, dice acordaos. Segundo, considerad. Y tercero, imitad. Y todo en relación a los pastores. Qué interesante. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La palabra sujeción es sinónimo de sumisión y la palabra sumisión es sinónimo de obediencia. Debemos de obedecer a nuestros pastores. Hacernos la pregunta antes de ver el siguiente punto. ¿Estoy obedeciendo a mis pastores? ¿Estoy obedeciendo a los líderes de la iglesia? Si ellos me dieron un consejo o una indicación, ¿estoy cumpliendo esa indicación? Recordemos que en la obediencia hay bendición y tenemos que tratarle como a padres, dice la Biblia. Entonces, oremos por nuestros pastores, pero también obedezcamos a nuestros pastores. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido
establecidas. Amén. Este pasaje nos muestra que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, autoridades del municipio, intendentes, gobernadores, ¿sí? Presidentes, ministros. Las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos que obedecer, por eso estamos en casa, ¿sí? Cumpliendo con las normas sanitarias. Dios ha establecido autoridades, ¿sí? En su soberanía, Él permitió que estas personas ocupen esos cargos. Entonces, como cristianos, nosotros debemos ser obedientes. Habrá excepciones cuando, obviamente, indiquen casos que estén fuera de contexto o fuera de lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Pero obviamente acá nos dice claramente que tenemos que someternos a nuestras autoridades, ¿sí? Si uno no obedece a las autoridades, va a tener consecuencias y algunos de ellos están teniendo consecuencias. Escuché en las noticias que dos sacerdotes, no precisamente evangélicos, sino católicos, estaban siendo observados por las autoridades porque en plena pandemia estaban oficiando la misa sin tener en cuenta las condiciones y no habiendo autorización para realizar. Y salió en las noticias, uno puede buscar en internet, no sé cómo termina eso, pero por alguna razón Dios permitió y tenemos su palabra en Romanos 13:1, dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, cumplir con nuestras responsabilidades, ¿cómo se dice? Por eso vamos a la municipalidad, por eso renovamos nuestra licencia, pagamos los impuestos de los vehículos. Entonces, obedecer a las autoridades. Efesios 6:1, vamos a encontrar a quién también debemos de obedecer. A ver si un hermano o una hermana me ayuda con la lectura mientras voy completando. Aquí, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. amén. Bueno, acá nos muestra que tenemos que obedecer a nuestros padres, porque esto es justo, y aparte de justo, es lo que agrada al Señor, ¿sí? De yapa, como se dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Gracias, hermana. Dice, tenemos que obedecer a nuestros amos terrenales, ¿verdad? Serían a los patrones. El patrón tiene sus empleados. Quizás nosotros estemos en el lugar de empleado o quizás como patrón. También la Biblia habla en el mismo capítulo del trato que debe tener el patrón hacia sus empleados, pero en este punto estamos viendo a quienes debemos obedecer. Entonces, Efesios capítulo 6, 5 al 8 nos muestra que debemos obedecer a nuestros patrones, ¿sí? Eso debe caracterizar al cristiano, la obediencia, la sumisión. Y por último, Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Amén. Amén. Es muy claro, no hay ninguna explicación que dar, simplemente es enfatizar la obediencia de la esposa al esposo. Pero qué interesante, así como Cristo amó a su iglesia, así como Cristo ama a su iglesia,
el esposo también debe amar a su esposa. ¿Y de qué manera? Dice, se entregó por ella, con un propósito para presentársela sin mancha, sin contaminación con el pecado. El esposo debe amar a su esposa, ¿sí? Y me pregunto, ¿qué esposa no ha de obedecer a un esposo tan amable, tan cariñoso, tan jovial, tan servicial, que está velando no solo por la esposa, sino también por los hijos? Yo creo que todas las esposas estarían siempre obedeciendo a sus maridos. Y no digo por solo la conducta del esposo, si es que también la esposa tiene a Cristo en el corazón y está llena del Espíritu Santo, así como lo debe estar lleno del Espíritu Santo el marido. Recordemos que en Efesios habíamos leído estos 3 últimos pasajes bíblicos y esto es resultado de la llenura del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu. Y en consecuencia, hemos visto 4 resultados. Uno de ellos era hablar la palabra, el otro era cantar alabanzas, el otro era gratitud, ¿sí? Y finalmente la obediencia, la sumisión. Muy bien, hermanos, estamos finalizando. Quisiera terminar con una pequeña ilustración. Buscar para finalizar Colosenses 3, 23 y 24, ¿sí? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Quiero hacer una pequeña ilustración acá. Ahí está. Sí, hay 3 casitas y al lado un mapa que corresponde al Paraguay. Sí. Acá en el primero tenemos Hebreos 13, 17. En el segundo tenemos Efesios 6, Efesios 5. Y acá tenemos Efesios 6, 5 al 8. Y en mi caso puse una pequeña banderita, ¿sí? Porque trabajo en una institución, en una escuela, entonces este sería mi trabajo, ¿sí? Mi casa, la iglesia. Y en el país al cual pertenezco, cada uno puede dibujar el mapa de su país, ¿verdad? Estamos todos acá en Paraguay. Por si alguien vea este video en otro lado no sé, que no sea Paraguay, ¿verdad? Fíjense, autoridades de la iglesia. En casa también Dios ha establecido el orden de a quienes debemos obedecer, ¿sí? En el trabajo y, como dice Romanos 13:1, a las autoridades. Pero fíjense, para ir cerrando, Colosenses 3:23 nos dice que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Dios ha establecido en esa manera de manifestar un orden para que haya obediencia, ¿sí? Y a lo largo y ancho de la Biblia hemos visto personas que han obedecido al llamado de Dios, así como lo fue Abraham, ¿sí? Así que, hermanos, cerrando esta parte, podemos decir gracias, Señor, por mostrarnos a quién nos obedecer. Ahora lo que falta es obedecer nomás ya. Muchas bendiciones, hermanos.